se miden a través de milímetros cúbicos y de micras, o de micras más bien, ¿vale? O sea, que si el más chiquito es de 200 micras, son 0.2 milímetros cúbicos, ¿va? Ese es el voxel más chiquito. Y para más detalle necesita un voxel más chiquito, ¿sale? Si quiero un campo más grande, necesito un voxel mucho más grande, que sería o de 400 micras o de 600 micras. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. También, por ejemplo, más o menos para que quede un poquito más claro, si yo quiero tomar un dientecito nada más, para a lo mejor una endo, para alguna lesión, algo así, necesitaría un voxel chiquito, porque necesito alta definición. Pero si necesito, a lo mejor quiero ver vías aéreas, sería a lo mejor un cráneo completo, necesito un voxel muchísimo más grande. ¿Qué pasa? Oye, pero yo quiero más detalle en mi cráneo más grande. Sí se puede, sí te puedo poner 200 micras, pero no es recomendable. ¿Por qué? Una, porque el tiempo de radiación aumenta. Necesita estar el paciente muchísimo más tiempo adentro y necesita muchísimo más radiación, ¿no? La otra es que al momento de que se junten todas estas imágenes, el tiempo va a tardar muchísimo más. Entonces también corre mucho el riesgo de que como es un volumen muy grande, son voxeles muy chiquitos, la resolución no sea la que esperamos. Por eso es específico que ustedes sepan ahora sí que el tamaño del voxel. El tamaño del voxel lo manejamos nosotros en el laboratorio, en el tomógrafo, ¿vale? Esto obviamente va mucho a cómo ustedes piden su tomografía, de qué piden su tomografía. Es algo que tienen que ustedes tener muy claro desde un inicio, ¿sale? Ahora, el tamaño de los voxeles cambia. Cuando un voxel es isotrópico, se refiere a que sus dimensiones son completamente iguales. Por ejemplo, si yo voy a tomar el ejemplo del dientecito chiquito, si mi voxel es chiquito, pues yo escogí unas micras chiquitas, perdón, si mi campo de toma es chiquito, que es un diente, y mi voxel es chiquito, mis voxeles tienen que estar del mismo tamaño y mi resolución va a ser perfecta. Eso es lo que nos da el detalle, la forma del voxel, ¿sale? Pero si, por ejemplo, yo pido un diente y pongo un voxel de 400 o de 600 micras, mi voxel se va a deformar, no a tal forma de que no agarre su forma, sino que las dimensiones son completamente distintas, cambian. Entonces esto se le llama un voxel anisotrópico. Esto es completamente teórico, en realidad no es algo que necesiten para la toma de su tomo, pero para que ustedes entiendan esta parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el voxel intenta hacer estas estructuras tan chiquitas, estos detalles tan chiquitos, que el voxel no cabe. Entonces mi definición no va a ser la necesaria, ¿vale? Y esto se ve así. Esto nosotros, por ejemplo, lo tenemos en el tomógrafo. La normal en realidad es de 400 micras. Con 400 micras en realidad sí tienes una definición buena de a lo mejor de dientecito o de maxilares o del cráneo completo. Pero si quiero muchísimo más definición, yo voy a pedir unas 200 micras. Si ustedes ya tienen esta información, lo pueden poner en su orden y es muchísimo más específico para nosotros o el gabinete al que manden, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? En la orden doc viene, por ejemplo, para la zona específica de ATM, boca abierta y boca cerrada. Ahí se pone a 200 en esta zona para que sea más nítida. Ajá, ahorita checamos lo del llenado de la orden, ¿vale? Para que ahí, en realidad no viene como la especificación de que tú pongas a cuántas micras, pero si tú ya tienes esta información, nos sirve demasiado, ¿va? Ok, vámonos con el siguiente aspecto, es el FOV o Field of View. ¿A qué se refiere? Es al campo de visión. El campo de visión es qué estructura quiero tomar, qué estructura necesito visualizar. Mi cráneo completo, solo un maxilar, solo senos paranasales, ambos maxilares, ATM, etc. ¿Sale? ¿Esto qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar mucho, a la seguridad de mi paciente. Esto va a ayudar a que no se radien estructuras o partes del cuerpo no necesarias, ¿sale? La radiación se hace muchísimo más precisa. Y la otra es la seguridad de que su tomografía va a estar completamente definida.
¿Por qué? Nos vuelvo a lo mismo, al tamaño del voxel, y tiene mucho que ver con el campo de visión. Recuerden que el campo de visión entre más chiquito, voxel chiquito, mayor definición. Campo de visión más grande, voxel grande, mejor definición, pero no voy a ver una definición en cositas chiquitas, ¿vale? ¿Alguna duda? Otra cosa que también nos ayuda mucho esto es que, por ejemplo, al momento de que se unen las imágenes, todas estas imágenes, es muchísimo menos tiempo. Si ustedes nos piden a lo mejor un maxilar, el tiempo de espera del paciente es rapidísimo porque se juntan muy rápido. Pero cuando es un cráneo completo, tarda un poquito más, ¿vale? Y tenemos los siguientes FOBs. Es muy importante también que ustedes sepan que no todos los gabinetes tienen, todos los tomógrafos tienen mismos tamaños, ¿sale? Tienen que preguntarle al gabinete hasta qué campo de visión puede tener su tomógrafo, porque muchos son dentales y otros son de cráneo completo. Nosotros en Ortoimagen manejamos el de cráneo completo, pero por ejemplo, si yo quiero ver un dientecito, no tengo problema si es dental o de cráneo completo. Pero si de un dental yo quiero un cráneo completo o ver vías aéreas, no tiene la capacidad. Entonces tienen que tener en cuenta eso, ¿vale? Nosotros los FOBs que manejamos es el siguiente. El primero es el 5x5. ¿A qué se refiere? A que son 5 centímetros por 5 centímetros. O sea, 5 centímetros por ancho, 5 centímetros por alto y pues ya lo que resta del cubo, ¿no? Esto, por ejemplo, sería para... ¿A qué se les ocurre? Como para qué se les ocurre que sería un FOB de 5x5. Para revisión de una hernia, una fractura, Es correcto. una mastectomía. Son cositas chiquitas, muy detalladas, ¿no? El siguiente sería un 6x8. Aquí puedo ver ATM, exclusivamente articulación temporomandibular, o la siguiente solo un maxilar. A lo mejor a mí solo me importa el maxilar superior o solo me importa el maxilar inferior. Eso es muy importante de que ustedes lo tengan ahí contemplado, ¿vale? El siguiente es el 8x8, serían ambos maxilares. No sale nada más del cráneo más que ambos maxilares, ¿vale? Y ahora sí el cráneo completo, el 16x16. Sale todo mi cráneo completo, puedo ver mis vías aéreas, puedo ver tejido blando, solamente el circunscrito, ¿sale? Porque recordemos que CBCT solo es estructuras óseas, pero tiene la capacidad de reconstruir tejido circunscrito, que sería la piel, ¿vale? El siguiente aspecto son las unidades Hounsfield. No sé si han escuchado de las unidades Hounsfield, ¿alguien? Ok, estas en realidad se usan más para implantes. Estas me ayudan a saber la densidad ósea de los tejidos, densidad radiológica de los tejidos. En la CBCT no está estandarizada, es muy aproximada, no se vayan a fiar con eso. Es como tener ahí un aproximado de en dónde tienes más densidad que en otros lados. En la TAC sí está súper preciso, pero aquí no, ¿vale? Solo hay que tomarlo como una herramienta para nosotros tener un poquito mejor el diagnóstico, ¿va? Como auxiliar de diagnóstico. Este va muy de la mano con mi campo de visión, mi FOB. ¿Por qué? Porque si mi FOB es muy grande, mis unidades Hounsfield se van a dispersar, al igual que el rayo. ¿Qué hace el rayo? Abre como un cono, efectivamente, ¿no? Entonces mi rayo se dispersa y mis unidades Hounsfield igual, entonces pueden variar un poco más. Pero si mi FOB es chiquito, solo lo quiero a lo mejor del maxilar inferior, mi rayo va más focalizado, más localizado, y mis unidades Hounsfield igual. Entonces son un poquito más certeras, ¿vale? Pero no completamente, recuerden. ¿Alguna duda hasta aquí? Como les comenté desde un inicio, esta se utiliza mucho para implantes y como se ve en la imagen, ahí se ven en dónde tengo más unidades Hounsfield. Entre más unidades Hounsfield tenga, es más densidad. Entonces, por eso lo utilizan tanto para implantes, ¿vale? Para que quede un poquito más claro, las unidades Hounsfield, por ejemplo, me gusta partir a mí desde el agua. El agua tiene 0 unidades Hounsfield, no tiene nada de densidad. De 0 a 100 podemos ver la sangre, podemos ver los órganos. De 100 a 300 podemos ver que hay una densidad todavía muy baja,
podemos ver tejido blando como la encía. Aquí no aparece la encía, pero ahí, por ejemplo, entraría la encía. De 300 a 700 podemos encontrar ahora sí el hueso trabecular o esponjoso, hay un poquito más de densidad. Y la siguiente de 500 hacia arriba, podemos encontrar el hueso cortical o compacto. Esto, por ejemplo, nos podría marcar un parámetro ideal para el implante. En realidad, normalmente es de 500 en adelante cuando es tu densidad ideal, ¿vale? Y aquí también es en donde vamos a encontrar, es muy diferente los términos que utilizamos en radiología, en radiografías que en tomografía. En radiografías es radiopaco y radiolúcido, ¿no? Aquí vamos a manejar hipodenso, isodenso e hiperdenso, ¿vale? ¿A qué voy con esto? Hipodenso sería mis zonas radiolúcidas con menor densidad, que sería, por ejemplo, el aire. Mis zonas negras, ¿no? Mis manchas negras. La siguiente serían las isodensas. Tengo más o menos de densidad y aquí podremos encontrar la materia gris, como por ejemplo, ¿alguien tiene idea de qué podría ser materia gris? ¿No? Los ojos. Porque recuerden que en realidad del cerebro no se ve porque sigue siendo un tejido blando. No sí es materia gris, pero no tiene tanta densidad como para verse. Y la última sería las hiperdensas. Las hiperdensas serían zonas radiopacas donde tenemos mayor densidad y ahí podemos ver el hueso, que son las manchas blancas. ¿Vale? Ahora, algo bien importante, como les comentaba, las características de su computadora es muy importante. ¿Por qué? Porque no en todas las computadoras habidas y por haber abre la tomografía. Normalmente nos hablan los doctores, es que no me abre. Entonces nos conectamos, checamos si tiene lo suficiente y resulta que no. Entonces tienen que conectar un disco externo. Por ejemplo, las básicas es que tu compu tenga 8 GB de RAM y 500 GB en disco. Un procesador de 5i o parecido. Si en caso de que está esto un poquito menos, hay que conectarle sí o sí un disco externo. ¿Para qué? Para que mi tomografía pueda cargar sin ningún problema. Las preferentes, en realidad estas podrían ser las gamers. Estas computadoras son un avión. O sea, les va a cargar su tomografía súper rápido, no van a tener ningún problema al trabajarla, ni si no me abre, si ahorita sí me abre y al rato no, nada.